La placa semicircular tiene 4 pies de largo y está colocada en un canal. Determina la fuerza resultante ejercida por la presión del agua, así como las magnitudes de las reacciones en los soportes A y B. Supón que en A hay un rodillo y en B hay un pasador. Empecemos calculando la magnitud de la fuerza resultante partiendo de la obtención de dos componentes verticales y horizontales. Respecto a la fuerza horizontal, habíamos dicho previamente que se obtendría multiplicando la presión en la centroide de una proyección que vamos a crear, vamos a llamarla PC, por el área de dicha proyección. Y aquí tenemos la proyección. La PC es la presión que se ejerce en la centroide de toda esta proyección, que como vemos es un rectángulo, sabemos que se encontraría a la mitad de toda esta altura. Vamos a llamarla D. La otra dimensión relevante es el ancho de la compuerta, que podemos llamar W. Entonces, la PC está dada por la presión externa en caso de que exista, a la que se le suma el efecto de la presión manométrica dada por el peso específico por una profundidad desde la superficie a la que llamamos HC. La profundidad HC entonces está medida desde la superficie del fluido, de perfil vendría siendo este punto, a la centroide de esa proyección vertical, situada a la mitad de esa profundidad, que como podemos ver en la figura, tiene una altura total de 6 pies. Por lo mismo, entonces, el HC tomaría un valor de 3 pies para este caso. Entonces, en vista de que no contamos con el efecto de una presión externa y considerando que el peso específico del agua adopta un valor de 62,4 libras-fuerza por cada pie cúbico, la presión en la centroide se calcularía tomando estos 62,4 libras por cada pie por el HC, que sabemos son 3 pies. Entonces, la presión en la centroide adoptó un valor de 187,2 libras por cada pie cuadrado. El área, sabemos que se calcula solamente multiplicando el ancho por el alto, es decir, los 6 pies de altura de la compuerta por el ancho de 4 pies que el mismo problema nos da. Entonces, el área de la proyección vertical adoptó un valor de 24 pies cuadrados, por lo que finalmente la fuerza horizontal se multiplica tomando los 187,2 libras fuerza por cada pie cuadrado y multiplicándolos por los 24 pies al cuadrado. Bajo esta idea, la fuerza horizontal adopta un valor de 4.492,8 libras fuerza. Podemos nosotros delimitar esta figura y dibujar la variación de la presión desde la cima hasta el fondo de la compuerta. Aquí nosotros podemos ubicar el vector de la fuerza horizontal, cuyo valor ya conocemos, para con él determinar su ubicación desde la superficie, lo que nosotros llamamos YP. Esto para recordar que de estática sabemos que cuando trabajamos con una carga distribuida variable, o bueno, linealmente variable, la magnitud de la carga se ubica a 2/3 de la altura total, al menos para ese tipo de casos. Entonces, el YP medido desde la superficie es de 2/3 de la altura total, que para este caso son 6 pies, es decir, 4 pies. Bajo esta idea, el YP adoptará este valor. Respecto a la fuerza vertical, vamos a empezar delimitando lo que es el bloque de fluido. Observamos que, al menos por esta parte, contamos con un bloque de fluido que provocará una fuerza ascendente y de este lado contamos con otro bloque de fluido que provocará una fuerza descendente. Sabemos que la fuerza vertical no es más que tomar la resultante de esas dos fuerzas. Vamos a llamar a esta fuerza U y a esta fuerza W. Entonces, la resta de la fuerza U con la fuerza W nos va a dar como resultado la fuerza vertical que nosotros estamos buscando. Habíamos dicho también que para la fuerza U, todo el bloque de fluido que nosotros tenemos aquí, podíamos a la par situarlo encima de la superficie como forma de equivalencia. Y respecto a la fuerza B, el cálculo del bloque de fluido también sería sencillo en vista de que se encuentra encima de la superficie. De esta manera, si nosotros quitáramos todo este cacho de esta figura, nos quedaríamos entonces con este bloque de fluido, que no es nada más que el peso del volumen dentro de la superficie. Entonces, si queremos calcular la fuerza vertical, basta con que obtengamos el peso de ese bloque de fluido, es decir, el área transversal, y multiplicarla por el ancho, así como con el peso específico. O en otras palabras, volumen por peso específico. El área transversal no es nada más que la mitad de un círculo, es decir, pi por radio al cuadrado
entre 2. Entonces pi multiplicará al radio, que por este caso es de 3 pies, esto se elevará al cuadrado y todo se dividirá entre 2 para obtener el área de 9 medios de pi o aproximadamente 14,13 pies cuadrados. El volumen entonces será tomar el área transversal y multiplicarla por el ancho de la compuerta, es decir, 9 medios de pi por el ancho de la compuerta de 4 pies, es decir, 18 pies cúbicos, o aproximadamente 56,54 pies cúbicos. Y finalmente, la fuerza vertical y al mismo tiempo el peso se calcula tomando el volumen y multiplicándolo por el peso específico, es decir, 18 pies cúbicos por 62,4 libra fuerza por cada pie cúbico. Entonces la fuerza vertical adopta un valor de 3.528,63 libras fuerza. La ubicación de su centro de presión está dada en la centroide de esa figura. Vamos a llamarla X tesada. Dicho centroide generalmente se calcula con 4 entre 3 pi de lo que es el radio, es decir, 4 entre 3 pi de 3 pies. Entonces el XP adopta un valor de 1,27 pies. Ya en ese punto solamente queda calcular las reacciones de los apoyos, mismas que podemos calcular en base a conocimiento de estática. Consideremos una sumatoria de momentos respecto al punto que tenga un mayor número de incógnitas, es decir, el punto B. Igualamos a cero porque trabajamos en una condición de equilibrio. Vamos a decir que todos los momentos que vayan en sentido anteriorio serán positivos. Entonces, de primera instancia, tenemos la reacción en A. Esta reacción vemos que hace momento a una altura de 6 pies. Este momento hace que la compuerta gire respecto al punto B en un sentido anterior. Por lo tanto, el momento será positivo. La fuerza vertical Fb también hace momento a una distancia que nosotros llamamos xp. Este momento hace que la compuerta gire en un sentido anterior. Por lo tanto, el momento será negativo. Y la fuerza horizontal, la que nosotros llamamos Fh, también hace momento respecto al punto B. La distancia a la que hace momento se puede calcular tomando la altura total, que para este caso son 6 pies, y restándole el YP con el que nosotros ya contamos. Este momento hace que la compuerta gire en sentido horario, por lo tanto, adopta un valor negativo. Podemos hacer la ecuación igualando a cero. En este punto podemos reemplazar los valores. La reacción AX se queda igual. La fuerza vertical sabemos que adopta un valor de 3,53 kilolibras y el XP sabemos que es de 1,27 pies, menos la fuerza horizontal, que sabemos son 4,49 kilolibras, por los 6 pies que ya conocemos, menos el YP, que para este caso son 4 pies. Podemos igualar a cero. Entonces la reacción AX que multiplica a 6 pies menos el resultado de toda esta operación, es decir, 13,4631 kilolibras pie, debe ser igual a cero. En ese punto solamente resta despejar la reacción en A. Entonces AX va a ser igual a pasar estos 13,46 kilolibras al otro lado y dividirlo entre los 6 pies. Entonces la reacción AX adopta un valor de 2,24 kilolibras. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y e igualamos a cero, así como asignar todas las fuerzas que vayan para arriba como positivas, sabremos que la fuerza vertical más la reacción BY deben ser iguales a cero. Entonces la reacción BY debe ser igual al contrario en signo de la fuerza vertical, es decir, menos 3,53 kilolibras. Eso quiere decir que la reacción BY adopta un valor de 3,53 kilolibras, pero es descendente, va para abajo. Y si hacemos sumatoria de fuerzas en X, igualando a cero y diciendo que todas las fuerzas que vayan para la derecha serán positivas, observaremos que de entrada, la única componente positiva será la fuerza horizontal. De ahí se le restará la reacción AX y la reacción Bx. Ya que no contamos con otra fuerza, igualamos a cero. Entonces la reacción Bx, siendo la única que no conocemos, será igual a la fuerza horizontal menos la reacción AX. Entonces, si la fuerza horizontal es de 4,49 kilolibras y la reacción AX es de 2,24 kilolibras, la reacción Bx adopta un valor de 2,25 kilolibras. Y con esto ya contamos con todas las reacciones. Finalmente, podremos calcular la fuerza resultante mediante una suma vectorial de lo que es la fuerza horizontal y la fuerza vertical.
Entonces, la fuerza horizontal sabemos que adopta un valor de 4,49 kilolibras y la fuerza vertical sabemos que es de 3,53 kilolibras. Entonces, la fuerza resultante adopta un valor de 5,71 kilolibras. Y con eso resolvemos lo que es este ejercicio.